Está complicado bastante el discurso, ¿no? Porque ahora, como eres roja, eres de izquierdas, eres feminista, no te escucho. A mí también me ha pasado sufrir violencia machista en una relación sexual. La posición del hombre está por encima del de la mujer en absolutamente todo. Lo digo para que nos percatemos, ¿no? Ninguna mujer está exenta de sufrir violencia machista. Para nada. Y ningún hombre está exento de ser un machista. Va a dar charlas. Nadie se posiciona como feminista, ¿no? Pregunto quién es feminista. Yo lo pregunto siempre en las clases. La educación que da las pelis de Disney, poco yo, la educación que se da en las clases, sufrido y seguimos sufriendo nosotras, y a lo mejor, no sé, los beneficios de una sociedad feminista. Todo lo que hacemos no tiene que ver con nuestros genitales. Se nos pone cuando empezamos a descubrir nuestra sexualidad relacionada con los demás. Aunque yo piense que he generado un entorno seguro a mi alrededor, no estoy exenta de sufrir machismo. El machismo no se sufre solo en una relación de pareja. ¿Qué tal, María? ¿Cómo Hola. estás? Bienvenida a La Curva de tu Vida. Gracias. Es un placer que estés aquí por segunda vez. Creo que, bueno, no eres la única, hay otra persona más que vino en una segunda ocasión, pero al final en ti hay un gran cambio. Y es que viniste como profesional y para un poco contrastar una historia y ayudar a una chica que estuvo aquí contando su historia. Y hoy estás aquí para hablar de ti, que es algo como mucho más atrevido y diferente, ¿no? Un poquito. Para mí, sobre todo, no estoy acostumbrada. Entonces te pone un poco más nerviosa. Sí. O sea, no estoy acostumbrada. Hablo mucho de mí porque soy un poquito narcisista, además, con mis amigas, ¿sabes? Pero sí, o sea, como cambiar detrás de las cámaras estoy genial, pero delante me pone un poquito nerviosa, la verdad. Yo estoy seguro de que vamos a tener una conversación muy, muy interesante. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a la Cafetería O por dejarnos este espacio. Además, tú eres Yo soy clienta habitual, ¿no? Morita y yo somos clientas habituales. Y lo primero que me gustaría hacer, sabes que vamos a hacer una especie de camino por tu vida en el que vamos a ir pasando por diferentes etapas que seguramente hayan sido puntos de inflexión en tu vida para aprender y para formar al final quién eres hoy y quién quieres ser mañana, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría hacer es ir al principio, ir a quién es María, quién era cuando tenía 5 o 6 años, ¿cómo te recuerdas? A ver, mi madre siempre dice... Bueno, mi madre tenía un restaurante aquí en el Poble que se llamaba La Gavina. No sé si lo sabes. Sí. Y mi padre le ayudaba los fines de semana. El restaurante era de mi madre y de mi tío, ¿vale? Entonces, yo creo que por cojones o por ovarios tuve que ser una niña muy autónoma, muy independiente, muy dicharachera. La verdad era... Y mi madre siempre cuenta que cuando me llevó a la guardería los niños estaban llorando a moco tendido, en plan, ay, ¿sabes? En plan, primer día de guardia, mamá, Sí. tal, no sé Yo qué. fui ese, ¿eh? Vale, pues yo me cogí a la profesora y así saludando Adiós, a mi madre, mamá. en plan, hasta luego. Y mi madre en plan, ok, ¿sabes? Así era un poco esa niña, ¿no? En plan, desde pequeña siempre súper autónoma. O sea, al final los fines de semana los pasaba de brazo en brazo, normal. O de yaya en yaya y yaya en yaya. O sea que era una niña, pues eso, muy autónoma, la verdad, pero bueno, también muy familiar, porque siempre me ha gustado mucho estar con mi familia. Sigo siendo una niña muy familiar. O sea que esa palabra de autónoma podríamos decir que define un poco, que empieza en esa etapa tan primitiva y define un poco el resto de tu vida. ¿Por qué? ¿Por esa situación familiar de tener que pasar más tiempo con tus abuelos, con otros familiares? Sí, bueno, soy muy autónoma, pero también me considero una persona muy social, que me gusta estar rodeada de gente y hacer cosas todo el rato, ¿vale? De hecho, ha sido uno de los aprendizajes más heavy de mi vida el aprender a parar, que todavía estoy aprendiendo a hacerlo, la verdad. Ya. Pero sí, ha sido un aprendizaje tocho. Pero sí, imagino que viene de ahí y se conecta con todo, ¿no? Como todo en esta vida que viene de ahí, Totalmente. la verdad. No, me siento bastante identificado porque al final hablas de aprender a parar, aprender a decir stop, no tengo que estar en constante producción.
y además tú eres una persona que te dedicas a trabajar por la gente. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué haces con tu vida, Vale. quién eres, ¿sabes? Para que la gente entre en contexto y después nos vamos a poner a desarrollar todo. Venga, vale. Soy trabajadora social, trabajo en Filias, que es una empresa que trabaja para el ayuntamiento, ¿no? De Alicante. Y yo estoy en un proyecto del ayuntamiento de Alicante. Entonces, trabajo con el colectivo de jóvenes en riesgo de exclusión social, ahora mismo, en este momento. ¿Vale? Eso no quiere decir que haya hecho muchas cosas, claro, y es que me ¿sabes queden qué muchas pasa? cosas por hacer. O sea, yo esto ya te lo he dicho alguna vez, pero para mí, bueno, yo creo que muchos te conocerán como yo, y para mí fue muy importante que tú estuvieras dando charlas en los institutos hace ya bastantes años, o sea, cuando yo iba a lo mejor a tercero o cuarto de la ESO. Qué cabrón, por decir Estamos hablando de 10 años, pero fuiste la primera persona, tú junto a otra profesora más, a la que le escuché decir feminismo y a las que les empecé a escuchar y a ver romper tabús, que hasta ese momento como que toda esa generación, que parece muy antigua pero en realidad es de hace súper poco tiempo, teníamos súper impuestos. Y para mí fue como de súper ayuda de repente que llegases a una clase y nos empezaras a hablar de todo lo que no se podía hablar. Ay, qué bonito, gracias. De verdad te lo digo. Entonces, como sé que mucha gente te conoce por eso, ¿cuándo aparece esa palabra feminismo? ¿Cuándo aparece en tu vida? Pues mira, en realidad cuando yo tenía la edad que más o menos es en la que me dejan entrar en los institutos, muchas veces, que es 15, 16 años, yo imagino... Mi perra, lo siento. Vale. Yo imagino que era feminista sin saberlo, porque es verdad que siempre me he planteado muchos los límites y me ha gustado saltármelos. Eso, por supuesto, un poquito incendiaria además, pero sí como muchas veces justiciera, como que las cosas no me parecían bien, ¿no? Como que siempre estaba ahí, como de adolescente. Lo siento, papá, mamá, han tenido que pasarlo. La verdad que era un adolescente así, no nada así Ya. del otro mundo, pero sí he tenido que ser tela, ¿no? ¿Pero por qué me lo dices así como...? Muy argumentativa. Sí, como ¿sabes? muy, como... Pero me lo dices como un poco como si fuera malo, en plan, como si... A lo mejor... ¿Por qué me lo dices así? No, porque pienso en mi padre y en mi madre y pienso, madre mía, pobrecitos. Entonces ¿sabes? empiezas ahí en la adolescencia a ser más reivindicativa. Sí, más reivindicativa. Y en ese eso momento, justo. ¿cómo te sientes siendo de esa manera, defendiendo ciertas cosas en la sociedad en la que vivías? Pues yo es verdad, ahí van varias cosas, ¿no? Es verdad que en mi adolescencia, bueno, yo empecé los Scouts con 9 años y yo creo que eso me dio muchísimas cosas, muchísimas, porque de hecho hasta que no me fui a Inglaterra no me lo dejé, de hecho luego volví, ¿no? Siendo monitora un par de años y tal, pero los Scouts me ha dado mucho de la persona que soy ahora. Por relacionarme con mucha gente, por descubrir la música también, aunque mis padres también son muy melómanos, pero sí, como descubrir la vida de otra manera, en contacto con otras personas, con otros contextos y en contacto también con la naturaleza a saco, ¿no? Que viviendo en un poble, este poble tampoco tiene tanto contacto con la naturaleza. No. Tenemos el Calvario y poco más. Eso es, menos de lo que me gustaría, ¿no? Entonces, bueno, pues salir de aquí y hacer otro tipo de cosas encima de mi adolescencia. En los Scouts trabajaba mucho, hacíamos muchas dinámicas de reflexión y demás, que en otros sitios no se hace, ese tipo de didáctica no se hace. Entonces, sí que me alegro mucho de haberme puesto ahí. O sea, creo que dentro de que tuve una adolescencia muy reivindicativa y demás, también la tuve como muy reflexiva, ¿no? Por eso, ¿no? Están ¿Cómo las dos manifestabas unidas. esa reivindicación? Bueno, todo me parecía injusto, la verdad, y todo el rato discutiendo, pero eso, a lo que iba era que dentro de mi adolescencia, en el instituto sobre todo, me relacionaba más con los chicos. A ver, me relacionaba con todo el mundo, como ya te he dicho,
todo el rato con gente, ¿vale? Ahora estoy un poco mejor. Pero me relacionaba más con chicos. Es hasta... Yo me voy a Inglaterra con 20 años, que si quieres ahora hablamos de eso. Y cuando vuelvo, las relaciones al final que me han cuidado y que yo he cuidado, ¿no? Y que ha habido ahí reciprocidad y que ha habido mucho amor y que continúan, son las de mis amigas. Y desde entonces es verdad que las relaciones que más cultivo y que más valoro son mis amigas. ¿En qué lo justificas eso? Pues creo que en mi entorno, o sea, dentro de que he tenido un entorno muy amable a nivel familiar y a nivel amistades, relacionales, todo, sí que pienso que los chicos en ese momento, creo que ahora ha habido un cambio, la verdad, o quiero pensar, lo veo en mi hermano que tiene 7 años menos y entonces me da que pensar, pero creo que los chicos no veían tanto ese cuidado, esa responsabilidad afectiva no existía tanto en los hombres. De hecho, fuera de mi entorno también pienso que sigue pasando, ¿no? Que, bueno, alguna vez a todos y a todas nos ha pasado que se nos escapa la responsabilidad afectiva. O sea, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero es verdad que en general creo que las mujeres hemos sido educadas en un contexto obviamente machista, pero que cuidamos mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque se nos imponen los cuidados todo el rato. O sea, son los cuidados familiares y, bueno, por lo menos hemos salido del cuidado de que tengamos que formar una familia, ¿no? Y estamos ahí cuidándonos entre nosotras. Creo que este punto es lo más importante. O sea, como ahora para mí, y creo que para las que vienen detrás, igual las que están delante, también creo que es muy importante cómo estamos con nuestras amigas. La verdad. En plan, y con nuestras amigas de toda la vida y con nuestras nuevas amistades que hemos generado desde un punto como más consciente, ¿sabes? Pero ahora mismo, como... ¿te da miedo tener amigos? Me da miedo tener amigos. No, yo tengo amigos, también tengo amigos. Me encanta eso de... no soy feminazi porque tengo un hermano, un padre... ¿Cuántas veces te han llamado feminazi? Wow, me han llamado muchas veces feminazi, pero me han llamado zorra, la verdad. Sí. Muchas más que feminazi. Imagino muchas más a las espaldas que a la cara, claro. Seguro. ¿Por qué te han llamado muchas veces zorra? Bueno. ¿Por qué la sociedad te ha impuesto esa palabra? Me he liado mucha gente, la verdad, eso está clarísimo. Y bueno... yo creo básicamente eso, ¿sabes? En plan, en las últimas etapas de mi vida sí que o sea, como que puse el piloto automático y se me fue la olla muchísimo y fue una de las cosas por las que empecé terapia, porque se me fue la olla, o sea, fue como piloto automático y pa'lante, ¿sabes? Y entonces me di cuenta que hice mucho daño a gente, ¿no? Sin ser un poco consciente de eso. ¿A raíz de qué pusiste el piloto automático? Pues yo creo que fueron como un cúmulo de cosas. Y bueno, pues una de las cosas seguro que fue la pandemia. O sea, como imagínate una persona que está todo el rato haciendo cosas encerrada en casa. La verdad que el primer mes no estuve mal, ¿eh? O sea, nada mal. Uy, yo estuve fatal, ¿eh? Pero luego a partir del segundo mes ya creo que se me empezó a ir la pinza, ya bastante heavy. Y después de la pandemia, mi yayo Vicente muere en ese año. O sea, yo de 4 abuelos me quedaba mi yayo Vicente. Y bueno, la gente sí que es verdad que empieza a salir a saco y yo no salgo tanto ¿sabes? Por estar en contacto con mi yayo y tal. Entonces, cuando fallece, que además yo me encuentro en un momento sin trabajo en ese momento, cuando fallece y yo estoy sin trabajo, con lo que a mí también me importa la palabra trabajo, que hemos sido engañadas, eso seguro, con esto, pero pues eso, me encuentro en un momento muy extraño y también creo que estaba en una relación de pareja que no quería estar y no lo sabía, ¿sabes? Y entonces empiezo a hacer cosas como súper raras y hago daño a mucha gente.
Y me doy cuenta luego, ¿eh? Y bueno, pues, a ver, me estoy perdonando, que también es un proceso, pero durante ese momento, bueno, empiezo terapia y me ayuda mucho a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y me ayuda mucho a entenderme también de dónde viene esto, ¿sabes? Claro, pero al final Dime. pasas un proceso bastante complicado en ese momento, personalmente, pero la sociedad o tu entorno, bueno, no tu entorno seguro, desde luego, sino el entorno, ¿no? Te llama zorra, Sí. te llama puta y te juzga por hacer lo que quieras. Porque justificar, o sea, no se puede justificar. Sí, de bueno, ninguna yo manera. creo que la palabra zorra no viene de ahí solo, ¿no? En el momento que yo más me he sentido mal ha sido en ese momento, ¿no? Porque reconozco que lo hice mal. Pero la palabra zorra creo que es algo que, vamos, se nos pone cuando empezamos a descubrir nuestra sexualidad relacionada con los demás. Pues yo en mi adolescencia, ¿no? Tengo mi primera pareja con 16 años y entonces empiezo a mantener relaciones sexuales con mi pareja cuando tenía 16 años y de ahí no para hasta ahora, ¿no? Pues por tener una vida sexualmente activa y liarme con gente y demás, pues ya soy una zorra, ¿sabes? Aunque en ese momento estuviese todo bien en el sentido Es como de... que hay gente que dice que de esto ya hace muchos años, ¿sabes? A ver, creo yo que tengo no. 31 y me lié con la primera persona con 16 y era una zorra. Y cuando ha pasado ahora, Y mis amigas, que a lo mejor se liaron antes o después o lo que sea, eran unas zorras. O sea, y daba igual con quién lo hicieses y de qué manera lo hicieses, que eras una zorra. total, el machismo sigue en la vida de todas Uy, y de todos. claro. Y hacer como que ya ha pasado, desde luego que no es nada positivo, porque... No ha pasado. No ha pasado, todavía no ha pasado. No. O sea, yo creo que me relaciono en un entorno seguro, pero también entiendo que hay gente que no. Igualmente, aunque yo piense que he generado un entorno seguro a mi alrededor, no estoy exenta de sufrir machismo, porque el machismo no se sufre solo en una relación de pareja. ¿Cómo O sea, podrías explicarnos cómo puede hacer un hombre para no sentirse ofendido cuando le están diciendo tienes un comportamiento machista, estás siendo machista? Pues yo pienso que es un poco, pese a que mi lado incendiario diga lo contrario, yo creo que es un poco haciéndole ver y levantando un poco la mano, en el sentido de, vale, vamos a entendernos un poco, ¿no? O sea, venimos de un contexto machista, mucho menos machista que antes, por supuesto, pero sigue ahí y todavía sigue machista. Entonces es como, a ver, si nos han educado a todos y a todas y a todes en una sociedad patriarcal en la que la posición del hombre está por encima del de la mujer en absolutamente todo, pues piénsalo, porque a lo mejor necesitas dar un pasito para atrás. El otro día, viendo la entrevista de Enar, me gustó mucho lo que dijo de... Bueno, es que parece que el feminismo tenga que explicarse diciendo que no, que los hombres no vais a perder nada. Que no os preocupéis, hombres. No, sí, tenéis que preocuparos, porque sí que vais a perder privilegios. Y esto... A mí no me preocupa, o sea... No. No, ya lo sé, pero que me en refiero general, que al final sí, pero el porque tú objetivo es que seamos exactamente iguales. Por supuesto, pero a lo mejor tú sí que has hecho esa reflexión, pero no todo el mundo tiene esas herramientas para llegar a esa reflexión. Total. Entonces, bueno, pues igual hay que acercarles a esa reflexión. Y mira... Un hombre meando. A lo mejor hay que acercar a esos hombres a esa reflexión, ¿no? De echar un capote y ven, que yo te explico. Es verdad que a mí muchas veces no me apetece explicar, ¿no? Me estoy tomando un cubata y no me apetece ponerme de didáctica. Otras veces sí, y te pego la turra de tu vida y a lo mejor te hago un traje y no te lo esperabas. Pero hay algunas veces que quiero y otras veces que no quiero. O sea, es como... Al final te dedicas
a dar esas herramientas, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Como trabajadora social, también has hecho muchas cosas relacionadas con el feminismo. ¿No llega un punto en el que te exiges demasiado? Sí. Sí. Al final es como en el trabajo, en casa, en mi vida social, en todo. A ver, la Que el exigencia... feminismo debe estar en todo, ¿no? Pero el Sí, tener ese pensamiento de tener que sí, a solucionar... ver, por una parte el feminismo tiene que darse de una manera transversal, por supuesto. Por otra... Es que hay una carretilla, entonces eso puede ser que le llame la atención. Vale, sí, bien. Por otra parte, y relacionado conmigo, a ver, yo soy una persona bastante exigente conmigo misma. No lo parece porque tengo ahí como una coraza de que parece que soy súper laxa, pero en realidad, o sea, soy bastante exigente para estar, ¿no? Es verdad que cuando empiezo este proceso de dar talleres y posicionarme socialmente, ¿no? Sí. Como feminista, pues sí que me gusta estar ahí presente, me gusta estar todo el rato leyendo cosas sobre esto, escuchando podcasts, hablando de esto. También creo que, bueno, en mi entorno... He tenido mucha suerte porque mis amigas, ya te digo que dentro de que me relacionaba con chicos sobre todo, también me relacionaba con chicas obviamente, generó un espacio muy chulo de poder hablar de lo que quisiéramos. Entonces, nuestras primeras masturbaciones las hablamos, nuestras primeras relaciones sexuales, nuestros primeros viajes, nuestros primeros trabajos, absolutamente todo estaba encima de la mesa. Y de hecho, literal, porque quedábamos a tomar algo, ¿sabes? Y lo hablábamos absolutamente de todo. Entonces creo que eso facilitó. Entonces ahora que yo he tenido esa herramienta, a mí me apetece también facilitarla al resto de personas, ¿sabes? En plan, lo que me gusta a mí de eso es que yo tuve un entorno de calma y sin juicio en el que pude expresarme y pude ser. Creo que eso es lo que me apetece generar todo el rato, ¿no? El espacio, sobre todo el espacio entre mujeres, pero me apetece como generar ese espacio en general a todo el mundo. También con tu perro, ¿no? Sí, también con mi perra. De estar cómodas y poder hablar sin prejuicios, para los hombres también. Entonces yo creo que de esa manera sí que me lo exijo mucho, ¿no? De poder estar ahí como súper atenta, y, ¿sabes? Y formada e informada. ¿Llega el síndrome del impostor a tu persona? A todo el rato. Todo el rato tengo síndrome de la impostora. Sí, en plan, en el momento que se cuestiona algo en mi trabajo o que yo me cuestiono un poquito, siempre el dedito va hacia adentro. Y bueno, estoy intentando y trabajo para que el dedito no vaya demasiado para adentro, ¿no? Pero sí, el síndrome de la impostora está todo el rato ahí, de cuestionándome si lo estoy haciendo bien, si estoy llegando a la gente, si soy suficiente, si lo que hago, ya te digo, si lo que hago está bien y si lo que hago es suficiente. ¿Cuál dirías que ha sido tu momento más bajo? O sea, ¿cuál me dirías la típica pregunta que hago siempre aquí de cuál ha sido la peor curva en toda tu vida? A ver, creo que soy una privilegiada y he tenido varias curvas como de momentos de bajón, ¿no? O momentos en los que te hacen reflexionar o cambiar un poco, que te cambia el chip total. No considero que haya habido una como de hacia abajo total, para nada. Tengo varios momentos en los que, bueno, uno fue la muerte de mi yaya María y la enfermedad, que fueron muchos años y yo era muy pequeña. Y bueno, fue un momento familiar duro y bonito porque toda la familia estaba ahí, muy presente. Entonces, bueno, pues los cuidados están ahí y se aprenden de esa manera, ejerciéndolos.
y fue muy bonito, pero también muy duro. Y me hace querer estudiar trabajo social porque en ese momento le dan la dependencia a mi yaya María un año después de muerta. Y entonces, claro, mi movida de rebelarme y de injusticias y tal sale, ¿no? En plan, perdona. Ahora pienso en trabajar en servicios sociales y me echa muchísimo para atrás, pero una de las razones por las que estudié trabajo social fue esa. Porque al final te rebelaste contra lo que sucedía. Sí, porque ¿no? pensaba... Porque al final es yo rebelarte pensaba contra el sistema porque no funcionaba bien en ese momento. Eso, bueno, funciona bien en este momento tampoco. Ya. No es culpa para nada de las trabajadoras sociales, sino cómo está montado. O sea, no puedes darle un lugar humano a una persona que viene delante cuando tienes a 15 esa mañana... cuando no das abasto. Ahora que lo veo, digo, joder, es que es duro, ¿no? Luego habrá otras personas también enquistadas en su trono, pero vamos, que la mayoría imagino que no. Pero bueno, que al final, es difícil eso. Todo ese proceso malo del fallecimiento de un familiar tuyo y el proceso malo también que has contado antes de ese punto tan bajo que vives después de la pandemia, ¿te han hecho crear una nueva María o te han hecho evolucionar? Sí, por supuesto. O sea, lo de después de la pandemia y empezar terapia sobre todo, que lo recomiendo a todo el mundo. ¿No habías ido a terapia nunca antes de la pandemia? Sí que me había apoyado en la psicóloga del trabajo en algún momento, en otro momento de mi vida, pero no. Así como de esa manera abierta y capaz de escucharme, que también hay que estar ahí, no. La pandemia es como un altavoz de la salud mental para todos y para todas, ¿no? Para mí fue el post-pandemia, ya te digo, que vachis ir de casa como un bou de miura, ¿sabes? En plan, embistiendo. Entonces yo ahí ya... Sí, total. Sí. Y otro momento importante, que es el que me hace... que me preguntabas antes, que no te he respondido porque me voy por un montón de caminos. Uy, claro, es que por un montón de caminos extraños, lo siento. No te preocupes. Porque todo está conectado en realidad. Es cuando, bueno, yo hago 2 años de trabajo social, eso, bueno, la gente de mi alrededor lo sabe, pero no sé si... hago 2 años de trabajo social y en el segundo año no apruebo la asignatura necesaria para seguir para empezar las prácticas en tercero, porque en trabajo social son tercero y cuarto de prácticas, o sea, es práctica y teoría a la vez. Son 4 cuatrimestres. Entonces, yo no apruebo en segundo la asignatura que me hace optar a las prácticas en tercero. Y entonces me rayo y pulso el botón de huida y me voy de au pair a Inglaterra. ¿Y dejas la carrera? Y dejo la carrera. Bueno, me matriculo en una asignatura como para tener esa posibilidad de volver si quiero. En Inglaterra estoy 2 años. ¿Y qué aprendes allí? Bueno, aprendo muchas cosas sobre mí misma, sobre todo. Aprendo a estar sola, que eso creo que también es un aprendizaje guapo. Total. Duro y guapo. Aprendo inglés, que me fui con esa excusa, pero en realidad era el botón de huida total. Y bueno, aprendo a relacionarme también con más personas, que no sé si eso ya lo tenía aprendido o ya me sale solo. Pero en ese momento, una persona muy cercana a mí sufre una relación de violencia machista. Muy heavy. Y yo estoy allí. Y entonces fue bastante doloroso no poder estar presente, con lo que me gustan a mí los cuidados, ¿no? Y fue bastante doloroso porque no lo vi, ¿sabes? No ¿Te sentías culpable después de haber sido tan reflexiva, tan reivindicativa de que una persona tan cercana a ti hubiese estado sufriendo eso y no te hubieses dado cuenta? No me hubiese dado cuenta. La palabra feminismo aparece ahí porque la palabra machismo aparece ahí. Aparece en contraposición al machismo total. O sea, la palabra feminismo aparece cuando empiezo a informarme de dónde sale todo esto, que con 20 años todavía... Es que ni en la carrera, ni en la carrera de trabajo social se había ahondado en esto. O sea, cuando digo que el feminismo tiene que estar de manera transversal, ¿what?
¿sabes? Que con 20 años y en una carrera... Es muy fuerte que en una carrera social no Bueno, aparezca esa palabra. igual se nombró, ¿no? Pero sí, pero como si fuera un mero hecho de los acontecimientos, ¿no? Sí, o sea, como que cayó... Y entonces en ese momento te enteras de que una persona súper importante para ti está sufriendo eso lejos, y ¿qué decisión tomas? Pues yo empiezo a informarme de todo esto desde Inglaterra. Entonces empiezo a hacer un montón de cursos relacionados con esto, sigo haciendo voluntariado allí relacionado con lo social. Me doy un poco cuenta de que, bueno, tengo que dedicarme a lo social porque mi cuerpo lo busca todo el rato y mi mente también. Y entonces vuelvo aquí y continúo con la carrera. Continúo con la carrera de trabajo social. Mucho más calmada, en plan, me tomo... hago la carrera con toda la pachorra, la verdad, aquí entre tú y yo y la cámara y Jorge, con toda la pachorra, la verdad, porque empiezo a hacer cursos, empiezo a trabajar, todo el rato trabajando y todo el rato... ¿Ya de algo relacionado? Sí, siempre de algo relacionado con eso, con la violencia machista. Me vuelvo cursista, que eso no ha parado, pero de una manera ahora mucho más tranquila. Ahora estoy mucho más tranquila. Pero en ese momento estaba como, pues eso, un poco ociosa de información que no había recibido y que quería entender qué estaba pasando, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando voy tirando de hilos, que esos hilos aparecen en todos los lados, ¿vale? En todos lados aparecen esos hilos. En plan, pues aparecen en los estudios, aparecen en el lenguaje inclusivo, aparecen en la manera que nos relacionamos, en la manera que follamos, en todo. En absolutamente todo. Y entonces ahí es cuando digo, joder, es que yo quiero estar aquí presente. Y si a mí siempre me ha gustado generar un espacio, ¿no? Como para la gente, lo que quiero es generar un espacio cómodo para las mujeres que han sufrido esto. Entonces, ¿Te sientes en ese momento como sola? Sí, a ver, he tenido muchos momentos de sentirme sola. Es verdad que no sé en qué momento de esto aparece FEM en mi vida, que es el grupo feminista de aquí de San Joan, que me viene muy bien, y no voy a decir nada más porque ya está, se queda ahí, pero me viene muy bien compartir mi botón punky un poco y mi botón de querer hablar sobre esto con otras mujeres que también están concienciadas sobre esto y que quieren hacer algo. Porque hay tanta repulsión y tanta contradicción con la violencia machista cuando es algo tan evidente, tan avalado, tan... ¿Por qué hay tanta contradicción? Yo creo que porque posiciona a la gente que está arriba, ¿no? Nosotras las queremos tirar hacia abajo, ¿no? Entonces yo creo que la posición de la gente que está arriba no le gusta ir hacia abajo y entonces se rebela también contra eso. Entonces creo que no debería ser una lucha, pero sí que lo está siendo muchas veces y se mezcla mucho ahora todo. O sea, me da la sensación de que en el momento cuando yo empiezo a dar charlas nadie se posiciona como feminista, ¿no? En el momento que doy la charla a tu clase, ¿no? Pregunto quién es feminista. Yo lo pregunto siempre en las clases. Y después de explicar qué es el feminismo, que no se había hablado mucho sobre eso en ese momento, pues la gente empieza a levantar las manos, las chicas primero, pero los chicos también, ¿no? Y ahora lo que veo es que la gente ya ha oído hablar de feminismo, pero ha oído hablar de un feminismo y tiene muchas ideas sin consistencia. Quizás ¿no? que sus padres le hayan dicho que estás adoctrinándoles. Bueno, a ver, eso alguna vez ha pasado, sí. O sea, yo he tenido familiares quejándose de las charlas, seguro, de talleres, sí, claro. Porque, ¿cómo le dirías a un padre que esto no tiene nada que ver con la política? Yo creo que es importante saber... Tiene que ver con que ciertos partidos políticos la defiendan o no, o la banderen o no la banderen. Por supuesto, pero yo hablo del feminismo como concepto. Claro, esto ha complicado bastante el discurso, ¿no? Porque ahora, como eres roja, eres de izquierdas, eres feminista, no te escucho.
porque yo soy de derechas o porque lo que sea. Yo entonces creo que eso ha complicado un poco la situación. Pero creo que una conversación debería ser larga y tendida, ¿sabes? Y tediosa también, incómoda en algunas veces, en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué les diría? Muchas cosas. Vamos a hablar. No para convencerte, sino para explicarte lo que a lo mejor hemos sufrido y seguimos sufriendo nosotras, y a lo mejor... no sé, los beneficios de una sociedad feminista, que yo sí los veo, la verdad. Al final, cada año mueren al final cada año mueren muchísimas mujeres, cada año el machismo sigue persistiendo y cada vez hay como más olas reaccionarias que intentan frenarlo porque ven que consigue cosas. Claro, eso es que estamos haciendo bien, ¿no? Claro, yo creo que... Lo estamos haciendo súper bien. Súper bien, pero sí. Desde tu papel, al final te dedicas a... Porque me parece bastante complejo el que te dediques a enseñar a la gente sobre este tema, a intentar concienciar, a intentar ayudar a víctimas, y la respuesta sea... que estás adoctrinando, o que esto lo piensas por ser roja, o que esto lo piensas porque eres una feminazi, porque al final lo único que estás intentando hacer es una labor social para conseguir una equidad, para conseguir una igualdad. A ver, es verdad... ¿Cómo crees que podemos empezar a romper con eso? ¿Cómo crees que el sistema puede seguir avanzando? Seguir haciéndolo. La verdad, o sea, creo que seguir. O sea, no parándonos en esto, sino seguir evolucionando. Cada año aparecerá una cosa nueva, seguro, espero, pero seguir con esto todo el rato. O sea, a mí me da igual... A ver, en los momentos malos, ¿no? Y en los momentos en los que mi dedito va hacia adentro, pues duele, ¿no? Pero... en realidad, cuando estoy ahí y estoy viendo que a alguien se le abre los ojos, o que después de los talleres, ¿no? Es más el después de los talleres, cuando se acercan las chicas a decirme lo que han sufrido y a ponerle nombre, o en el mismo taller que encuentren ese lugar para explicar su historia, ¿sabes? Relacionada con el machismo, a mí ya me vale. ¿Qué le dirías a un hombre que te diga... Es que, por si algún hombre nos está viendo, pues... ¿Alguno de los pocos hombres que te ve? No, a ver, me ven bastantes hombres, ¿eh? Bien. Pero si algún hombre nos está viendo y está totalmente en contra de esto, me gustaría, por ejemplo, ¿qué le dirías si te dijese que hay mujeres que también maltratan a hombres, que hay mujeres que también son malas, porque evidentemente también hay mujeres, ¿no?, que son malas, pero es como que intentan muchas veces romper el argumento de que no existe una discriminación social, o sea, que el patriarcado ha estado ahí durante muchísimo tiempo, con el hecho de que esto sucede por ambas partes, que al final se trata de personas y no de géneros. ¿Cómo desbancarías ese argumento? Joder, es muy complejo, ¿eh? Porque, bueno, lo complejo de lo social es que no viene de una cosa, ¿no? Frente a otras posiciones como más liberales y demás, que es como se acogen a una idea y la luchan a muerte es mucho más fácil, pero esto tiene que ver de un contexto. Entonces es mucho más complejo de explicar. Sobre todo en una relación de violencia machista hay ciertos patrones que se repiten. El patrón de que la otra persona tiene miedo y se siente insegura, y esa reacción de miedo y de inseguridad la ha generado la otra persona, o sea, el maltratador, básicamente. Sí, vamos a hablar, claro. Entonces, la mujer que sufre esto, y que son mujeres las que sufren esto, frente a la posición del hombre, es diferente a que de repente una mujer ¿sabes? Maltrate a un, claro, porque al final a un hombre, porque es la posición. Ni la estructura social tampoco juega ahí. Eso es, la estructura social, la posición en la que te pones a nivel relacional, porque nosotras y vosotros, o sea, todo el mundo, nos relacionamos desde un imaginario. ¿Cómo hemos construido nuestras relaciones? ¿Sabes? Entonces, desde ese imaginario, esa relación de poder la tiene el hombre. Entonces, partiendo de eso, ¿vale? Y que tenemos que romper con eso, que también es una lucha que no tenemos que hacerla nosotras solas, por supuesto, pero en una relación heterosexual la posición en la que se pone el hombre, a la que se pone la mujer es diferente,
porque nos relacionamos de otra manera, por cómo nos han educado, no por nada biológico, ¿vale? Porque no nos relacionamos con el coño, ¿vale? Ni con el pene, nos relacionamos con nuestra cabeza, con nuestras manos, ¿vale? No solo con nuestros genitales, no hacemos las cosas con nuestros genitales, entonces todo lo que hacemos no tiene que ver con nuestros genitales, ¿vale? Pero el contexto y la estructura sí. Le hemos dado una importancia ahí y una diferencia, ¿no? La diferenciación de género está ahí. Por eso, por los genitales. Pero vamos, hacemos cosas, yo no trabajo con mi coño. Totalmente. O sea, no me estoy bebiendo este vaso de agua ni estoy hablando con mi coño, ¿Qué la posición verdad. crees que tenemos que tener ahí los hombres? Espera, que no he acabado. Lo siento. No, sigue y luego te vuelvo a hacer la pregunta. Vale. Aparte de eso, también es la constancia en la que esto pasa. En el sentido de, igual no es la palabra constancia, ¿no? Pero es, si la media de una relación de violencia machista hasta que se acaba es de 9 años, eso significa que hay, por supuesto, mujeres que sufren violencia machista menos de 9 años y mujeres que sufren más. Y la escala es diferente, ¿no? La escala a la que sufren, que esto tú y yo ya lo hemos hablado mucho, sí. Pero eso quiere decir que durante muchos años están sufriendo violencia machista. ¿Vale? Que no es lo mismo que de repente una bulla en una discoteca, en un bar, que se peguen dos hombres y que de repente una mate al otro. Al final se diferencia en el proceso, porque a lo mejor algún hombre también te dice, es que si miras las estadísticas hay más hombres muertos a manos de hombres. Ya. A manos de hombres. Sí, pero yo creo que es necesario generar ese espacio de escucha, ¿no? De vamos a hablar de esto. Y no para que sea una guerra entre tus argumentos contra los míos. Total. ¿Sabes? Que hay veces que yo me meto también en ese enfrascado, ¿eh? Y que me enfado y que tal, porque soy humana y eso, y me enfada este tema también mucho. Pero creo que la diferencia está entre que creemos un espacio en el que nos escuchemos, ¿sabes? A mí es que me preocupa como bastante que muchas veces se habla de cifras, se habla de las muertas y de las que seguramente, perdón, muchas veces se habla de las muertas, que es el peor final, evidentemente. De las asesinadas. De las asesinadas, pero no se habla de todas las que lo viven sin ni siquiera tener la capacidad de denunciar, no se habla sin todas las que lo viven y... Bueno, sí, se habla del micromachismo. Entonces eso también es bastante ¿No te gusta curioso. esa palabra? A ver, al principio la he usado mucho, porque cuando aparece yo creo que también es algo que te da un poco de seguridad porque visibiliza que hay algo más aparte de los asesinatos, ¿no? Pero ahora mismo ya estamos en un nivel social que ya no es micromachismo, o sea... O ya. machismo o no machista. Claro, Claro, o sea, claro, comportamientos machistas y ya está. Pero bueno, esto, que hay que ir visibilizando, ¿no? Claro, esto es un comportamiento machista, esto... Cuando te digo esto de este transcurso es porque muchas veces se justifica o veo muchos discursos de no, es que mueren más hombres a manos de hombres, es que tampoco hay tantas asesinadas, es que en realidad hay muchísimas, ¿vale? Pero sí. Creo que es importante hacer hincapié en que no solo existe ese final, es que hay finales en los que igual pueden ser incluso peores porque te tienes que tirar toda tu vida sobreviviendo a eso que has vivido. Y no al final tú lidias con eso en tu trabajo. Y no solo esos finales, sino de la manera que nos afecta esto en nuestra vida en general. Porque no es solo, ¿sabes? A mí también me ha pasado, ¿sabes? Sufrir violencia machista en una relación sexual, por ejemplo, ¿no? En la que no me he sentido cómoda y la que me he bloqueado y no he sabido qué hacer, ¿eh? Por falta de consentimiento. Por bloqueo absolutamente total, de absoluto, por no saber qué hacer, por pensar que esa persona, por no saber qué hacer, ¿no? Porque estar confusa y pese a toda la formación y pese a todo, ¿eh? Entonces, que lo sufra una persona que está totalmente concienciada y está ahí con los ojos súper abiertos, ya. Implica que todas las mujeres podemos sufrirlo, ¿no? No lo digo en plan para que ahora todas tengamos miedo y tal, no, para nada. Lo digo para que nos percatemos, ¿no? Ninguna mujer está exenta de sufrir violencia machista. Para nada. Y ningún hombre está exento de ser un machista.
Así de claro. ¿Qué posición, ahora que me haces esta pregunta? Porque creo que como que Ahora, por favor, hija. muchos hombres podríamos sentirnos ofendidos ante, que no es mi caso, ¿vale? Pero por si alguno. ¿Qué posición crees que tiene que tener el hombre en esta lucha? Mi parte incendiaria diría que calladito y escuchando, y la parte más tranquila creo que tiene que empezar a accionar, ¿sabes? Y en su entorno de hombres tiene que parar los pies, tiene que poner límites, tiene que decir, oye, esto no está bien, esta foto que has mandado no está bien, o esta movida que has dicho que dices, cómo hablas de tu pareja así, ¿no? Como cositas así que a lo mejor a nosotras, por ser unas pesadas y por ser unas feministas, igual no se nos escucha ni se nos ve de la misma manera, pero a vosotros sí. Entonces yo creo que ese poder que tenéis que usarlo a favor de esto. Con respecto a lo que dices, te tengo que hablar un poco de mí ahora mismo y... Háblame de ti. Sí, es como que por esa posición que dices que tenemos que tener los hombres y tal, yo siempre he intentado escucharos, ¿sabes? Intentar que vosotras pusierais las posiciones, porque al final nosotros ya hemos puesto las posiciones durante muchísimos años, ¿sabes? Y tener esta posición de ser hombre e intentar romper con lo que escuchaba que mis amigos decían, o incluso lo que escuchaba que mis amigas decían en muchas ocasiones, o cómo mis amigos hablaban mal de mujeres, obviamente, pues porque el machismo está en la vida de todos, o cómo mis amigas hablaban mal de otras propias mujeres. Intentar parar eso, yo he sido siempre como el pesado. O sea, bienvenido. Qué pesado, ¿sabes? En plan, sí. Qué pesado, cállate, o sea... Aunque no me hayan dicho qué pesado, cállate, ¿no? Pero me he sentido un poco como, ya viene a hablar de su discurso. Venga, como siempre con el mismo tema, ¿no? haz tu presentación, pon tu PowerPoint, ¿sabes? Sí. Y al final yo era porque sentía rabia. Porque, tío, para mí las mujeres han sido fundamentales en mi vida. Han sido importantísimas. Y además de todo eso, no me cabe en la cabeza que puedan existir esas desigualdades y los hombres las aceptemos, ¿sabes? Es como, yo soy consciente de que en mi persona muchas veces hay cosas machistas, porque quien diga que no, claro, miente. Y en la mía, claro. Pero intento localizarlas para romperlas, ¿sabes? Y creo que ese debería ser el camino para llegar a una sociedad justa, porque al final, ¿por qué me preocupa tanto esta muestra de discriminación? Pues porque es a la mitad de la población. O sea, es que es un dato muy heavy. Entonces, te quería contar un poco, por cómo has dicho de la situación de los hombres, el cómo yo me siento muchas veces, porque me he sentido eso, como el pesado. Y si yo me he sentido así, no me quiero imaginar, al final, tú como mujer, cómo has tenido que sentirte. Pesadísimo. Vale, que yo también soy un poco pesada, ¿vale? De normal. Pero sí, pesadísima. Yo sigo con el monotema y sé que tú también. Y no vamos a soltarlo. Sorry por nuestros contextos. ¿Cuál es mi cámara? Sí, totalmente. Pero sí, me gustaría deciros a los hombres que estáis en esa lucha que, bueno, que gracias absolutamente. A las mujeres que estamos en esta lucha, gracias, por supuesto. O sea, que si la gente que ha estado antes ahí a tope, no estaríamos aquí, seguro. Igual tú estarías haciendo otra cosa. Puede ser, y puede yo ser. no estaría aquí, seguro. Es que muchas veces es como... Ya sabes que cuando vas a una mani o lo que sea, pues hay muchas partes como solo de mujeres o... Muy necesarias. Totalmente. Pero al principio, cuando tú empiezas a... No entiendes. No claro. entiendes. Dices, entonces yo no pinto nada aquí. Yo me voy a mi casa y me quedo sentado No, y no hago no, nada. tienes que ir siguiendo... Sí, sigue yendo a las manis, porfa. Yo voy, sí, por supuesto. Y sigue hablando pero de esto y sigue siendo el pesado. Por favor. es como que muchas veces te sientes como que dices, hace falta formación, hace falta información. Sí, por o sea, supuesto. yo no, la única, ya te digo, la única formación e información que tuve en el instituto fue tu charla y la suerte de haber tenido a Guillermina. Si no, yo no oigo la palabra feminismo. Nadie me habla de que hay desigualdad entre los hombres y las mujeres en 7 años de formación. Sí, y ahora se escucha más, pero se escucha regular. Entonces, mi consejito del día es, chicos, venga, mi cámara, voy, que me pongo muy nerviosa, pero voy. Creo que deberíais leer más sobre mujeres. En plan, leer a mujeres, ver historias que siempre han sido como que parecen de chicas, ¿vale? Pero no lo son. O sea, ver series que decís, uy, hay 4 chicas, esto es una serie de chicas, esto es una peli de chicas. No, es que lo que nos pasa a las chicas
nos pasa a todo el mundo. O sea, no es una peli de chicas. ¿Por qué hay unas pelis que son para todo el mundo y el resto de pelis son unas pelis de chicas? No, o sea, por favor, andar un poquito en esto, preguntarle a las chicas que tenéis a vuestro alrededor qué nos pasa, dónde estamos, qué nos preocupa, dónde vamos a viajar, yo qué sé, cómo nuestro flujo, no lo sé, lo que nos preocupa. Preguntarnos cosas que estamos viviendo a vuestro lado y a lo mejor no nos sentimos escuchadas, no nos sentimos solas porque no se nos dan los espacios que nos merecemos. Entonces es importante que las cosas de chicas dejen de ser de chicas y empiecen a ser de todo el mundo. Entonces, bueno, pues ver cosas de chicas. Ese es mi consejo. Creo que es una lección importantísima, escuchar. Al final no podemos aprender sin escuchar. Yo tengo este tinglao porque creo que hay que dedicarle un espacio a escucharnos, ¿sabes? Y al final lo que dices de las pelis de chicas y todo eso, supongo que, como hablando más técnicamente, te refieres a que si no hay un hombre que protagoniza una película, la película es de chicas. El otro día vi la peli de Criatura, ¿vale? Que se la recomiendo a absolutamente todo el mundo, ¿vale? Porque me gustó mucho. Es verdad que es una peli lenta, bueno, no voy a hacer una crítica, ¿vale? Pero me gustó mucho y la protagonista es una mujer y es básicamente una historia relacionada con cómo vivir la sexualidad y de dónde viene esto. Cómo es de importante que nosotras veamos esta serie porque nos vamos a entender un poquito y a lo mejor nos hace clic y decimos, ostras, esto, que lo he vivido y no lo sabía. Y le ponemos nombre y le ponemos entendimiento y nos damos un abracito, ¿no? Y nos damos un abrazo y nos sostenemos. Pues igual de importante que es eso para nosotras, es igual de importante que vosotros veáis este tipo de cosas para que digáis, madre mía, que esto vive esta persona. Y a lo mejor no lo has vivido tú, da igual. O sea, yo veo pelis de superhéroes, ¿sabes? Veo Marvel. Lo siento, my guilty pleasure, ¿sabes? Pero sí, es que al final veo Marvel y yo no soy una superheroína, quiero decir, no son cosas total. que me pasan a mí, tío. Total. Entonces, es necesario como, pues eso, leer de todo, ver de todo, escuchar a todo el mundo. ¿La solución es la educación? La solución parte de muchas cosas. La solución, por supuesto, parte mucho de la educación, pero la educación que da todo a nuestro alrededor. La educación que da un señor hablando a tu alrededor con todo el poder en un bar, la educación que da las pelis de Disney, que hemos visto todas, poco yo, la educación que se da en las clases y en las aulas, en los patios del colegio donde solo hay una pista de fútbol que ocupan solo chicos y que es el 90% del patio del colegio. O sea, eso es educación. Educación es en los parques, educación es en todo, en las casas, en las camas, en las calles. Educación es todo. Te agradezco un montón que hayas estado hoy aquí con nosotros. Hemos conocido un poco más sobre quién eres, sobre por qué, de muchas cosas de ti, ¿no? Y súper agradecido, de verdad. Me gustaría que cerrásemos con que seas totalmente libre y mandes el mensaje que quieras. O sea, que elijas tú cómo quieres que acabe esta entrevista. Vale, pues bueno, me gustaría volver atrás, que se me ha quedado ahí cositas en el tintero que decir. Y una de ellas es eso, que yo no sabía, y luego acabo, ¿vale? Yo no sabía que era feminista, pero sí sufría las consecuencias del machismo, ¿no? Me acuerdo perfectamente, pues eso, cuando con 20 años me pasa esto, hago una reflexión de qué es lo que ha pasado, qué es lo que he sufrido yo anteriormente, y entonces me veo a mí misma acompañando a mi amiga Flor a su casa. Nos bajábamos las dos en el ayuntamiento, en el autobús, ¿vale? En el ayuntamiento de San Joan nos bajábamos, la acompañaba hasta el Carrer La Mar, que es donde vivía Flor, y yo me iba a mi casa con las llaves en la mano, como si fuese el Lobezno. Mirando atrás. Con un montón de miedo, ¿vale? Y como si, ya te digo, en plan, que ya ves tú, con 16 años o 17, ¿a quién le iba a hacer daño yo con unas llaves? A 0 personas, 0 unidades de personas. Pero no es lo importante eso, lo importante es el miedo que yo sentía. Al final, en el 92, pasa lo de las niñas de Alcácer, ¿vale? Y entonces
mis padres me crían con un contexto muy malo para las mujeres. Cuando mi madre tenía libertad, entre comillas, ¿no? Esa libertad también, de poder hacer autostop, eso se corta en ese momento. O sea, por todos los casos que aparecen en ese momento. Entonces, nosotras somos educadas también en que te acompañen los chicos a casa, tú, ¿vale? O sea, yo vivía al lado de mi amigo Mario y cuando nos íbamos a casa juntos, él me acompañaba a la puerta de casa, pero es que era la misma gilipollez que la acompañase yo, yo que lo he vivía visto también a en 2 mis puertas. amigas, o sea, Entonces, y es que además sigue sucediendo a día de hoy. Eso es, entonces yo no veía, o sea, yo en ese momento lo veía natural, o sea, estaba naturalizado. Era algo normal que yo acompañase a Flor para que no se fuese sola y de casa de Flor a la mía yo me fuese andando con las llaves en la mano con miedo. Naturalizado. ¿Por qué era? No tenía ni idea. Me doy cuenta mucho tiempo después de lo que yo había vivido. Entonces, creo que seguimos sacando cosas que hemos vivido, seguiremos viviendo cosas que no nos pertenecen, que son injustas. Entonces, yo ahora estoy en un momento que estoy un poco más tranquila en mi vida, pero sí que es verdad que, bueno, pues este tema no se va a ir nunca, yo creo. Entonces, creo que es importante ahora que sigamos hablando, que siga ese grupo de amigas, que sigamos hablando, que sigamos comunicando, que nos sintamos un poquito menos solas en los procesos, en las etapas de la vida. Ahora mis amigas están empezando a tener bebés y también se sienten solas. Nos vamos dando cuenta de las que no tenemos bebés, de la falta que hace un entorno para la gente que tiene bebés, o sea, para las mujeres que tienen bebés que no existen. Entonces nos vamos dando cuenta de cosas, se van activando cosas. Entonces, qué importante es seguir leyéndonos, seguir un poco entre nosotras haciéndonos didáctica, ¿no? En el sentido de contando lo que nos pasa. Oye, que me está pasando esto, a lo mejor no me está pasando a mí, me da igual, pero está pasando a mi amiga y es importante. Y tenemos que seguir hablando de esto. Sororidad. Y pegando, sí, por supuesto. Feminismo, sororidad, amistad, a muerte. Y seguir hablando de esto todo el rato. Y llorando y dándole drama. Y también riéndonos a carcajadas. Y cagándonos en todo también. O sea, un poco todo, ¿no? Que tengamos ese espacio para poder hacerlo agustamente. Así que acabo con eso. Qué guay. A mí me has vuelto a enseñar un montón de cosas. Escucharte, la verdad es que me fascina porque al final naturalizas mucho esa situación, ese tipo de situaciones que son tan peligrosas y que hacen daño pues, en el día a día a las mujeres. Y creo que hoy dejamos aquí pues parte de tu historia, que seguro que puede ayudar a muchísimas mujeres y esperemos también que haya muchos hombres. Y gracias, María, por estar aquí. A ti. Un placer. A ti. Y bueno, para acabar, lo siento, Nada. Para acabar sí que me gustaría decir que hay un montón de recursos sociales para las mujeres, que no me voy a poner a decirlo, pero son muy importantes que los sepamos, que los busquemos, aparte de las amigas, que es un recurso estupendo, pero creo que es importante que preguntemos, que si tenemos dudas, que nos informemos de que tenemos a nuestro alrededor que nos pueda echar una mano con esto. Y eso, bueno, pues yo creo que ya si no me vuelvo a repetir en lo mismo. Pero bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, seguro que gracias. se me quedan un montón de cosas por decir porque soy una turra. Muchísimas gracias.